Mi familia no cree en Yahshua. ¿Qué hago? Seguramente todos tienen familia directa y familiares que son incrédulos y otros que son religiosos, y que finalmente son lo mismo. Ambos grupos no creen en Yahshua. Aunque ustedes hoy saben lo que dice la Torá al respecto, los apegos emocionales y la nostalgia por ellos a muchos provoca que se sientan tristes, melancólicos, e incluso hasta cierto punto se sienten como traicionándolos por estar distantes, y otros sienten un peso terrible porque conocen la verdad y desearían que también ellos la conocieran. ¿Qué hacer al respecto? ¿Cómo reaccionar? ¿O debemos redefinir y establecer quiénes somos ahora y dejar el pasado atrás, con familia incluida? La vez anterior les compartí un estudio muy fuerte de oír, pero necesario de entender y reconocer. Sigan el link y lean el estudio Tu verdadera familia no es tu hermano y no es tu hermana. Nuestro más excelente ejemplo en todas las cosas siempre debería ser nuestro Adón Yahshua. Por eso debemos conocerlo y entenderlo desde las Escrituras, pues así como se revela el Padre, también se revela el Hijo, de quien aprendemos cómo ser hijos y cómo ser hijos de Yahweh. Comencemos. El testimonio de Yahshua. No existe información directa acerca de la infancia de Yahshua, pero lo que revela la Brit Hadashah es suficiente para poder comprender en algún grado su infancia y relación con sus hermanos y familia. Nuestro Adón tuvo más familia, y entre ellos muchos que no creían en él. Es sorprendente, pero dentro de su propia familia, sus hermanos no creían en él como el Mashiach. Lo veían solo como su hermano, quizás especial, pero solo como hermano. Por eso, en una oportunidad lo instan a que demuestre quién es, dándose a conocer en una de las fiestas de Yahweh, en Sukkot. También manifestaron incredulidad cuando reunió a sus discípulos y los empoderó para hacer sanidades y los envió a compartir las buenas nuevas. Sus familiares decían que estaba loco, que estaba fuera de sus cabales. Es sorprendente, pero no es una reacción anormal. Esto nos sucede incluso a nosotros. Nuestra familia no puede creer ni entender que hoy creamos en Yahshua y que obedezcamos los mandamientos de Yahweh. No aceptan que hayamos dejado todo el pasado atrás, incluyendo la religión que creíamos. Algunos nos toleran y otros de plano nos rechazan, y los más extremos piensan que enloquecimos o algo parecido. Leamos lo que dice la Torá. Yohanan 7 del 2 al 5. Estaba próxima la fiesta de Sukkot, o la fiesta de las cabañas. Por eso sus ajim de sangre le dijeron: sal de aquí y vete a Yahudá, para que también allí tus talmidim vean las obras que haces, porque nadie que quiere darse a conocer hace algo en oculto. Ya que haces estas cosas, manifiéstate al mundo, pues ni aun sus hermanos de sangre creían en él. Mardokai 3, 14 y después 20 y 21. Yahshua ordenó a los 12 para que estuvieran con él y para que los pudiera enviar a proclamar. Y la multitud se fue tras de ellos, así que no podían siquiera comer pan. Y cuando sus parientes lo oyeron, salieron para detenerlo, porque decían: está enloquecido. Es decir, sus hermanos y familia creían que Yahshua había enloquecido. La esperanza para nuestra familia acerca de su salvación siempre debe estar en Yahshua. Ninguno de los hermanos de Yahshua fue relacionado con los apóstoles, y menos con sus seguidores, aunque no creyeron al principio. Luego de su muerte y resurrección, se mencionan, estando en el aposento alto esperando la venida del Ruach HaKodesh, y aparecen todos adorando a Yahweh. Es decir, finalmente todos creyeron, y no solo siguieron al Mashiach, sino que fueron líderes y hasta mártires de la Kehilá emergente. En el libro de Masher Sheluhim, o el libro de los Hechos, en el capítulo 1, verso 14, dice: todos estos perseveraban unánimes en oración, junto con las mujeres y con Miriam, la madre de Yahshua, y con los hermanos de sangre de él. No podemos jamás perder la esperanza de que Yahshua puede alcanzar a nuestra propia familia. ¿Fue difícil tener a Yahshua como hermano?
Analicemos el mejor ejemplo, nuestro Adón Yahshua. Tuvo que ser muy difícil y no fácil haber tenido como hermano a Yahshua. Todos ustedes saben esto y quizás no lo han considerado, pero Yahshua en su infancia era un niño prodigio. Su conocimiento de las Escrituras asombraba a todos los rabinos de su tiempo y compartía la Torá en las sinagogas. Es obvio que sus hermanos estaban a años luz de ser como él y solo tenía 12 años de edad. Imaginen a niños con una medida progresiva normal de inteligencia y convivir con un niño superdotado y además perfecto en todas las cosas. Debió ser muy frustrante y a la vez confuso para ellos. La moral de Yahshua estaba en un nivel de maduración hacia su destino, por lo tanto, era un niño determinado, obediente, respetuoso y temeroso de Yahweh. Gozaba de una personalidad increíble. Esta personalidad ante sus hermanos debió haber sido frustrante y a la vez desconcertante, porque ellos vivían como cualquier niño, inmaduros, con una vida con tendencia al pecado, a sus egos, lo que manifestaba un comportamiento propio de jóvenes volubles e impulsivos. Pero en Yahshua no era así. Quizás veían un prodigio que no podían comprender y jamás igualar, o bien simplemente sentían que tenían un hermano extraño con tendencia adulta. No debió ser fácil para Yahshua ser quien era. Solo sus padres sabían quién era y quién sería, y su trato hacia él sin duda era especial. Imagino que ellos tenían hacia él esperanza, fe, respeto y un amor incalculable por ser el hijo de Yahweh. Sin duda esto provocó alguna mella en sus hermanos, quienes veían a su hermano, Yahshua, ser más amado que ellos mismos. Yahshua debió provocar asombro y estupor, pero al mismo tiempo desilusiones, desaires, malos tratos, envidia y celos con su propia familia. Y cuando creció recibió el mismo trato por quienes no creían y no confiaban en él. Y es obvio, era el hijo de Yahweh. Sus palabras fueron muy sentidas cuando dijo en Matiyah 13:57, a un profeta en todas partes se le respeta, menos en su pueblo y menos en su propia familia. Silvano nos relata lo especial que era Yahshua y Matiyah nos revela la tristeza que sentía por ser despreciado por quienes tanto amaba. Leamos Silvano 2 del 42 al 49. Cuando cumplió Yahshua 12 años, subieron la familia a Jerusalén, conforme al mandamiento de las fiestas. Una vez acabados los días de la fiesta de Pesaj y panes sin levadura, mientras ellos volvían, el niño Yahshua se quedó en Jerusalén, y sus padres no se dieron cuenta, suponiendo que él estaba en la caravana. Fueron un día de camino y lo buscaban entre los miembros de toda la familia y también de los conocidos. Como no lo encontraron, volvieron de inmediato a Jerusalén buscándolo. Sucedió que después de 3 días de buscarlo, lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros de la Torá, escuchándolos Yahshua a ellos y ellos haciéndoles preguntas a él. Todos los maestros que lo oían se asombraban de su entendimiento y de sus respuestas, y cuando Yosef y Miriam lo vieron, se maravillaron. Y su madre Miriam le dijo, «Hijo, ¿por qué has hecho esto con nosotros? Mira, tu padre y yo estábamos buscándote con angustia». Entonces él les dijo, «¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que en los asuntos de mi Abba Yahweh me es necesario estar?» Sorprendente, ¿no? En el libro de Matiyah, en el capítulo 13 y el verso 57 dice, «Y se escandalizaban de él, pero Yahshua les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su propia casa». Yahshua dijo esto de su propia tierra y de su propia familia. Lo débil avergüenza a lo fuerte. Nuestro testimonio es vital y necesario para poder provocar algo en quienes nos rodean y mayormente en nuestras familias. Pero noten estos 3 puntos que son observaciones no menores. 1. Somos débiles, quebradizos, volubles. Muchas veces, y solo la gracia de Yahshua nos afirma, para poder cumplir y obedecer los mandamientos de Yahweh. Y solo con su ayuda podemos vivir esta nueva vida. 2. Sufrimos por no estar a la altura de poder mostrar a Yahshua con nuestras propias vidas. 3. La mayoría no se siente capacitado para dar testimonio de su fe, pues ignora las Escrituras o no sabe cómo hilar esta poderosa verdad que comprenden, pero no saben exhortarla. Deben saber que todo eso, aunque es importante el madurar y corregir para dar testimonio de quienes somos ahora,
no es suficiente. No depende necesariamente qué tanto muestren o qué tanto hablen de Yahshua. Esta convicción es vital primeramente para nosotros, para cada renacido. Es esencial para todos los convertidos vivir en plenitud a Yahshua y la Torah de Yahweh. Es necesario para ti y para mí prepararnos para el reino. Dependemos de aquello, si no, no podremos ser parte del reino. Quien primero debe estar convencido de la verdad y vivirla somos todos nosotros, los salvados y redimidos por Yahshua. El primero en convertirse radicalmente soy yo, eres tú. Es imposible hacer cruzar a otros por puentes quebrados o guiar a otros por caminos que no vemos ni entendemos. ¿Por qué lo digo? Porque el testimonio más sublime, más santo y perfecto que pisó la tierra no pudo transformar a los hermanos de Yahshua y a su familia inicialmente. No fue suficiente y no garantizó su salvación hasta después de 30 años que estuvo con ellos. Sin duda el testimonio es luz para los que andan en oscuridad y les puede mostrar el camino, pero no será nuestra luz, sino la luz misma de Yahshua, lo que provoque el cambio y la salvación. Pero luego de una decisión concienzuda de lo perdido que se encuentra el que observa esa luz, y se produzca el necesario arrepentimiento y el hombre vuelva de su camino hacia la senda correcta, vuelva a Yahweh para que Él tenga misericordia, le conceda la gracia de la salvación y Yahshua lo pueda rescatar. Yahshua hablaba sabiduría entre sus hermanos, expresaba un amor incalculable, pero ellos lo subestimaban o se reían de él y no lo consideraron. Y eso fue hasta que Yahweh lo llenó de su ruaj y comenzaron a ver lo asombroso y lo sobrenatural de sus actos. Recién allí tomaron conciencia de quién era realmente su hermano Yahshua. Recordemos que el Dios de este siglo es Hasatán. Él ha enceguecido al mundo para que no pueda ver la verdad, y el pecado que mora en los hombres los vuelve incrédulos y potencia más y más esta terrible ceguera. En el libro de Corintillín Bet 4, del 4 al 7, dice así: Pues el que gobierna este mundo, Hasatán, ha cegado el entendimiento de los que no creen para que no les ilumine el resplandor de las buenas nuevas gloriosas del Mashiach, quien es la imagen de Yahweh. Porque no nos anunciamos a nosotros mismos, sino al Mashiach Yahshua, como Rabí, y a nosotros como siervos de ustedes por causa de Yahshua. Porque el Elohe que mandó resplandecer la luz en las tinieblas es el que ha resplandecido en nuestros corazones para darnos la luz del conocimiento glorioso de Elohe en el rostro del Mashiach Yahshua. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que se vea que la excelencia de este poder viene de Yahweh y no de nosotros. Tengan ánimo y confíen. Yahweh dijo que Él hace posible que lo débil venza lo fuerte. Si Yahweh desea salvar a alguno de nuestros hermanos de sangre u otro de la familia, así será. Seamos usados nosotros directamente o quien Yahweh elija para aquello. Lo que sí debemos hacer por todos ellos es orar, interceder y cada vez que tengamos oportunidad dar testimonio de Yahshua, seguros de que somos guiados por el Ruach de Yahweh. A menudo pretendemos hablar y hablar, cuando nuestra nueva forma de vida debería hablar más que 1000 palabras. Y cuando ellos pidan razones, entonces compartir lo que la Torah dice con previo conocimiento de lo que vamos a hablar. Nuestra salvación no fue un juego y tampoco lo será si Yahweh desea conceder esta gracia en nuestras propias familias. Amén a sus familias. Yahweh no ha dicho lo contrario. Amen a sus hermanos, padres, familiares. Yahweh, como dije, no ha dicho lo contrario, pero con los límites obvios que nuestra vida nueva establece, y es que ya no vivimos, ni pensamos, ni creemos lo que por años vivimos con ellos. Hoy existe una gran brecha, y no es un algo, sino alguien, y es Yahshua HaMashiach. No permitan que la nostalgia reemplace la fidelidad a Yahweh. No se dejen engañar del falso amor que brotará y querrá abrazarlos del pasado nuevamente. Si permiten eso, volverán al vómito, regresarán al mundo y apostatarán de la fe. Antes, ámenlo con el amor perfecto de Yahweh.
hoy amamos como Yahshua ama. Y si debemos demostrar ese amor, será como nos amó Yahshua, con pureza, misericordia, pero también con rectitud y justicia. Es un amor que no permite injusticias, hipocresías, celos o envidias. Amen a sus hermanos, amen a sus padres o familiares, deseándoles bien, estrechándolos en abrazos, afectos, ayudándolos si es necesario y si está esto en sus manos, pero comprendiendo que ellos hoy están en oscuridad. Y aunque quisiéramos sacarlos de allí, no será suficiente con desearlo o mostrarles nuestro mejor perfil. Esto es obra de Yahweh, y será por medio de Yahshua, y será por lo que ellos deseen y permitan oír que entenderán o no. Oren por ellos y rueguen al Padre que tenga misericordia de quien Él desee tenerla. Y si nuestro Abba quiere, les concede la misma gracia que a nosotros. Y si ocurre, estén dispuestos en abrir sus bocas con la Torá de nuestro Abba, para edificar sus corazones con la verdad. Queridos hermanos, nuestro Padre Yahweh es justo, bueno y misericordioso, y como Rey de la tierra, Él será justo con todos los seres humanos, y asimismo será con todas las familias de la tierra. Su criterio y su sabiduría es perfecta, y nadie recibirá lo que no merece. Así es que confiemos en su justo juicio sobre ellos. ¿Qué predicas y a quién? Muchos comparten la Torá con temor a ser rechazados. La comparten como pidiendo permiso para hablar, casi como sintiéndose imprudentes y irrespetuosos, aplicando una delicadeza exagerada para no generar conflictos de ideas y de fe con sus familias o amigos, pues no quieren verlos molestos o incómodos con sus personas. Bueno, ¿esta actitud es correcta o no? Es obvio que es un pésimo testimonio, pues solo revela que aquellos que desean salvar a sus familias o amigos ni siquiera creen quiénes son ahora en Yahshua. Por eso cuando compartimos la Torá de Abba, debemos tener certeza de que somos enviados por el Ruach para ello. Estar seguros por el mismo Adón Yahshua de que su palabra será recibida. De otro modo, guarda silencio y no des lo valioso de Yahweh a burladores, incrédulos y profanos que solo van a pisotear este sublime mensaje. Aunque sea tu propia gente, tus propios conocidos o amigos, si es que aún así los consideras. Nosotros no podemos salvar a nadie. Sí podemos desear que lo sean, pero es voluntad de Yahweh quien lo es. Yahweh no salvará a nadie que no desee ser salvado, y menos que no crea en Él y en sus palabras. En estos casos nuestra mayor misión es orar, hacer tefilá ante Yahweh, intercediendo por aquellos que deseamos sean salvos, y esperar si el Abba tiene misericordia de ellos, y nos envía dirigidos por el Ruach, para rescatar y salvarlos en su nombre, y aún estar dispuestos a obedecer si el Abba nos ordena ir en busca de quienes Él, en su soberana voluntad, desea salvar, sea quien sea. Por esta razón, en la Cajal existen ministerios o llamados específicos. Unos enseñan, otros pastorean, otros son enviados a proclamar y entregar el mensaje, otros sirven en diversas áreas y todos fluyen hacia lo mismo: edificar la Cajal de Yahshua. Redefiniendo conceptos. Debemos redefinir el concepto e idea acerca de la familia, pero ahora desde la visión de Yahweh. Vivimos años bajo el sistema corrupto del mundo y sus tendencias, que pretendía mostrar lo más digno, honorable y respetable que formaba una sociedad, y era la familia, y se guardaba como un ideal soñado, como algo que debíamos procurar y mantener a toda costa, y por último, considerarlo como algo sagrado. Esta carga emocional provocó que millones que no lograron mantener sus matrimonios y sus familias sintieran que habían fallado, que eran fracasados y que habían destruido lo más sagrado, la familia. Pero el concepto o institución humana que ofrecía el mundo siempre estuvo desprovista de quien lo creó e instituyó, y ese es Yahweh, el gran ausente. Por tanto, no solo estábamos perdidos de modo personal, sino también de manera familiar y por ende generacionalmente. Y es lo que hoy flagela al mundo.
Son millones, familias completas que se perdieron y que están perdidas. Y el mundo y su conocimiento intelectual y psicológico da cátedra de cómo debiera ser el comportamiento de una familia y más aún, cómo debiera ser el comportamiento de las neofamilias asentadas en la diversidad de esta generación. Pero igualmente, el gran ausente de la familia es Yahweh y su voluntad. Esto hace que las familias, sea cual sea, sean solo un grupo de personas perdidas y lejos, muy lejos de su Creador. Esto exige una visión coherente con la fe que hoy tenemos y que nos ha revelado la verdad de Yahshua y la voluntad de nuestro Padre Yahweh y cómo es vista la familia que Él creó. Pongan atención. 1. El matrimonio y la familia hoy se define como familia israelita. 2. La familia es fortalecida por medio de los mandamientos y principios morales y sociales que Yahweh establece en las Escrituras. 3. La familia permanece unida en el amor y mandamientos de Yahweh, no por sí misma ni en sí misma. Así funcionan las familias del mundo. Por eso, para ellos la familia es sagrada. Para nosotros, lo santo y sublime solo es Yahweh y su Hijo Yahshua, nadie más. 4. El matrimonio y la familia deben permanecer en santidad en todo momento, lugar y circunstancia, reconociendo siempre el centro de todo a nuestro Abba Yahweh. 5. La mujer debe ser tratada con sumo respeto y dignidad, porque Yahweh la hizo coheredera de la vida. 6. Los hijos son criados en la disciplina de Yahweh, sin favoritismos paternales, reconociéndolos como herencia y bendición de Yahweh. 7. Los varones deben ser temerosos de Yahweh, sobrios, dignos de tener una familia y representarla igualmente. No deben ser ignorantes de la Torá. ¿Cómo instruirán y exhortarán si no la conocen? ¿O cómo se edificarán ellos mismos si jamás la leen? 8. El matrimonio israelita debe vivir en santidad igualmente, siendo fieles y leales al pacto de la unión delante de Yahweh, honrando siempre esta unión y cuidando de guardarse el uno para el otro siempre. El matrimonio teme a Yahweh y mantiene su unión por amor y gratitud a Él y por el amor que se sienten uno por el otro. Por lo tanto, ninguno será por ningún motivo instrumento de separación o destrucción familiar o familiar. En el matrimonio israelita no existe la separación o divorcio, no está en el plan de Yahweh, y si esto se hace necesario, solo será por la dureza del corazón y por la falta de temor a Yahweh de uno de los dos. Para la víctima será considerado sin falta, pero para quien lo desea y lo exige le será contado por pecado. 11. El matrimonio israelita se esfuerza en no desintegrar la familia y cuida y protege la unión matrimonial y la integridad moral y espiritual de sus hijos. Como ven, los matrimonios y las familias deben ser fuertes, firmes, estables y permanentes, y totalmente seguros, tan seguros y fuertes como los mismos mandamientos de la palabra de nuestro Abba Yahweh. Esa es la familia perfecta. La familia de Yahweh tiene corazones de carne. Mis amados, esto lo digo a nivel de matrimonio y a nivel de familia, pero es obvio que comienza a nivel personal. Pongan atención. Todos los mandamientos de Yahweh traen consigo una instrucción que debemos obedecer, pero solo cuando obedecemos radicalmente la gracia de Yahshua nos ayuda a superar nuestras debilidades, y entonces podemos obedecer de manera eficaz. El mandamiento por sí solo no puede controlar nuestros corazones, ni los apetitos propios del pecado que mora en nuestros huesos. Solo cuando decidimos no darle más poder al pecado es que logramos sobreponernos a él. Y eso es decidir por la voluntad de Yahweh y Yahshua. Viene justamente para ayudarnos a vencer. Amados hermanos, esto no es magia, no es sobrenatural, es más bien una poderosa decisión que nos permite obtener la ayuda del cielo para ser transformados en nuevas criaturas. Por eso Yahweh nos exhorta de modo que comprendamos su voluntad en nosotros, diciéndonos que pondrá en nosotros un corazón de carne. ¿Qué quiere decir? Sensible, moldeable, dispuesto y obediente. Y solo se logra cuando el pecado deja de dominar nuestras vidas. Obra poderosa que solo Yahshua logra en el madero. Queridos hermanos, cuando esto ocurre y nuestro corazón de piedra es transformado en uno de carne, es cuando comienza la vida, la nueva vida para todos los redimidos y rescatados por el Adón Yahshua. La Torá lo expresa de muchas formas, pero la esencia del cambio es este.
La forma perfecta que Yahweh creó para llenar la tierra fue el matrimonio, y de allí nace la familia. Y la única familia que Yahweh reconoce y bendice es aquella cuyo rey es su hijo Yahshua, y cuya forma de vida es la obediencia a todos sus mandamientos. Esta familia ha sido transformada en su corazón. La dureza del pecado que la volvía de piedra fue limpiada y sanada, y ahora son corazones de carne que creen, aman y obedecen al Mashiach. Leamos lo que dice Matías, capítulo 10, del verso 34 al 39. No piensen que he venido a traer shalom a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Porque he venido a poner en disensión al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra la suegra. Y los enemigos de un hombre serán los de su propia casa. El que ama al padre o madre más que a mí no es digno de mí. Y el que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su madero y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por mi causa la hallará. El que los recibe a ustedes, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Este texto a menudo no se entiende, o bien se entiende desde una perspectiva no santa. Si lo dijo Yahshua, entonces sus palabras son santas y sin pecado. Las palabras de nuestro Adón en absoluto anulan o son una inconsecuencia de su paz y de su amor. Yahshua está diciendo que mientras su presencia, mediante el Ruach, esté presente, causará enemistad entre el mundo y Hasatán, y obviamente afectará a todos los que están bajo su sistema y engaño. Yahshua no vino a traer paz, pues Yahweh dice en toda su Torah que no habrá paz para los malvados. Esta ausencia de paz que provoca Yahshua es por causa de su mensaje, de su transformación, de la voluntad de Yahweh que los hombres no desean, no aceptan ni quieren en sus vidas, provocando una separación en la familia y por ende la ausencia de paz. La familia está llena de sentimientos, y si la familia no aprende y asume el honor y aún el precio y consecuencia de darle a Yahweh la prioridad en su corazón, según las mismas palabras de Yahshua, no es digno de mí. Este sentimiento finalmente los redimidos se traduce en compasión, en compromiso radical por amor a nuestro Adón y a nuestro Padre Yahweh, solo por la gracia y don de Yahshua. Nuestra familia ahora es israelita, sean 2, sean 3 o quizás familias completas, y tenemos todos una familia aún más grande, y son todos los redimidos por Yahshua, formando así su cajal o su comunidad, sea cercana o distante. Nos une un mismo Melech, un mismo rey, y es Yahshua HaMashiach. Por eso, la familia que dejamos atrás y que pertenece al mundo no tiene ningún punto de encuentro con nosotros ahora. Solo nos une lo sanguíneo y el parentesco, pero la fe, la forma de vida, nuestro destino y el de ellos es muy distinto. Ya no somos del mundo, ahora somos solo de Yahweh, mediante la gracia de Yahshua, nuestro Adón. Así es que amen a sus familias, oren por todos ellos, pero comprendan, mientras sigan viviendo en oscuridad, no son parte del reino y están lejos de nosotros. Pero si la gracia los alcanza, pueden ser familia nuevamente, pero de la manera correcta. Shalom Aleichem.